Ahí va. ¿Se ve bien? Sí, Okay. sí, perfecto. Bueno, ahí vamos. Temas que tenemos de esta semana, proposiciones. ¿Saben la definición de proposiciones? Es una sentencia que puede ser verdadera o falsa. Ahí está dando el lápiz. Dame un segundo, que no me está queriendo arrancar el lápiz. Bueno, está enojado mi lápiz. Esperen que voy a traer, esperen un segundito que voy a traer el otro lápiz. Ponétenme la punta del lápiz. A ver si tengo batería. La batería. ¿Podré reiniciar un cachito la tablet? ¿Se queda un ratito en la reunión? A ver, ahí creo que me agarro. Ahí está. No sé qué le pasó. Ahí va. Creo que ahí va. Todo lo que no me tiene que pasar, me está pasando. Me está pasando. Puede pasar, profe, puede pasar. Y no pasa nada. Ahí va. Creo que ahí sí. Bien, proposiciones. Definición de proposiciones, por ahí me dijeron que era una oración que podía ser verdadera o falsa. Sí, una sentencia. Perfecto. Oración o enunciado que tiene un valor de verdad, ¿sí? Puede ser verdadero o puede ser falso. Esta unidad se va a asociar mucho a la primera unidad que vimos, que fue la de álgebra de Boole, cuando trabajamos con el OR y con el AND. En este caso serían el I y el O. Y el verdadero y falso sería como el 1 y el 0. Así que se va a trabajar muy similar. Por ahí van a encontrar muchas asociaciones, digamos. Dentro de estas oraciones o estos enunciados hay algunas características que uno tiene que tener en cuenta para poder verificar si es una proposición o no, y es que tenga ese valor de verdad, que uno pueda decir si lo que está sucediendo o lo que se está diciendo es verdadero o es falso. En el caso de que tengamos una pregunta o tengamos una orden, si no tiene valor de verdad, o sea, si nosotros hacemos una pregunta y esa pregunta es verdadero o falso, no quiere decir que sea una proposición, ¿sí? Cuando es una pregunta deja de ser una proposición. Por ejemplo, si yo tengo que dar un enunciado y decir, no sé, 4 es menor a 3, nosotros sabemos que es falso, pero tiene un valor de verdad. No importa si el valor de verdad es verdadero o falso, sino
que puede ser verdadero o falso. Ahora, si a mí me pregunta, ¿es cierto que 4 es menor a 3? En ese caso, como es una pregunta, deja de ser una proposición. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Bien. Sí, sí, profe. Cuando nosotros trabajamos con proposiciones, vamos a tener operaciones. ¿Se acuerdan en la primera unidad que trabajamos con álgebra de Boole que utilizamos el AND y el OR? Sí, sí. Bien. ¿El AND qué era? La conjunción. La conjunción, la multiplicación. Era una multiplicación, pero ¿funcionaba como una I o funcionaba como un O? Una I. Funcionaba como una I. Bien, nosotros lo vamos a llamar conjunción en esta unidad. Y en vez de representarlo con una multiplicación, nosotros lo vamos a representar con este símbolo. Cuando trabajemos con una O, que nosotros en el álgebra de Boole lo trabajamos como un OR, se va a llamar disyunción y el símbolo va a ser este. Después teníamos NOT, que en este caso sería el no, la negación, que nosotros la negación en el álgebra de Boole, ¿se acuerdan que lo marcábamos, por ejemplo, con un apóstrofe o con un techito arriba? En este caso, la negación va a tener una rayita adelante o este símbolo, adelante. Por ejemplo, si mi preposición es P y yo quiero negar P, lo puedo escribir de esta forma o de esta forma. Depende del material con el que estén trabajando, puede aparecer de cualquiera de las dos formas. Además de la negación, algo que se va a agregar es la implicación, que sería un entonces. Si pasa una cosa, entonces pasa la otra. Ese entonces que se va a llamar implicación, le vamos a representar con una flecha. Y al igual que como lo trabajamos en el álgebra de Boole, podemos saber, dependiendo si dos proposiciones se unen con una operación en el medio, si el resultado de eso va a ser verdadero o va a ser falso. Vamos a hacer un poco de memoria. Cuando nosotros trabajábamos con el I, teníamos nuestra tabla de verdad y teníamos valores 0 y 1, 0, 0, 1 y 1, 1 y 0. ¿En qué caso de esta tabla nuestro resultado era 1? Cuando los dos eran unos. Cuando los dos eran unos, el resultado era 1. En todos los demás, es 0. En este caso, va a funcionar de la misma forma, pero en vez de trabajar con ceros y unos, vamos a trabajar con verdadero y falso. Y lo que nos dice la conjunción es que en el único caso que nuestro resultado va a ser verdadero, es cuando ambas proposiciones sean verdaderas. O sea, en vez de que las dos sean 1, tienen que ser verdaderas. ¿Qué quiere decir? Que el 1 lo vamos a representar con un verdadero y el 0 con un falso. Entonces, si nosotros tenemos falso, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero y verdadero, falso, en el único caso que nosotros nos va a dar resultado verdadero es cuando ambas sean verdaderas. En todos los demás casos vamos a tener falso. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, profe. Bien. Tiene la misma relación. Lo vamos a llamar de otra forma, pero tiene la misma relación. Entonces, cuando nosotros trabajemos con una I, la vamos a representar con este símbolo, y en nuestro caso distinto sería el verdadero verdadero, que nos va a dar verdadero. Cuando trabajamos con una disyunción, también vamos a asociarlo a las mismas tablas. ¿Qué me decía la tabla del OR? Que cuando nos bastaba con que nos aparezca un 1 para que el resultado sea 1. Siempre que me aparecía un 1, resultado 1. En el único caso que me iba a dar 0 era cuando ambos eran 0. Vamos a llevarlo entonces
al tema de ahora, que sería lógica proposicional. El 0 funcionaría como un falso y el 1 funcionaría como un verdadero. ¿Cuál sería entonces el caso distinto? Verdadero, falso. Cuando ambas son falsas, me va a dar, Cero, falso. en todos los otros casos, verdadero. Este sería entonces la O. Y se va a representar con este. Después tenemos la negación, que es simplemente si yo tengo verdadero me va a dar falso, y si tengo falso me va a dar verdadero. En el caso del álgebra de Boole lo veíamos como si tengo un 1 y lo niego me va a dar un 0. Y si tengo un 0 y lo niego me va a dar un 1. En este caso, si tengo un falso me va a dar un verdadero, y si tengo un verdadero me va a dar un falso. Esto en realidad, acá me está faltando algo. Esto es, si la proposición es P, yo la niego, este va a ser el resultado. Y después tenemos el entonces, que ahí es donde nos aparece algo distinto. Vamos a armarlo. Si yo tengo P, entonces Q, vamos a poner sus valores. Podemos tener falso, falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. ¿Cuál sería nuestro caso distinto? ¿Lo saben? Caso distinto sería cuando es negativo. Cuando es negativo, no tenemos negativos acá. Ah, Al caso distinto me refiero, o sea, en qué casos va a ser verdadero y en qué casos va a ser falso. Vieron que acá el caso distinto era, si tengo falso, falso, mi resultado es falso. Todos los demás, verdaderos. En el caso de la conjunción, verdadero, 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 todos los otros casos, falso. En el caso del entonces, de la implicación, lo que va a suceder es que cuando yo tenga un verdadero falso, mi resultado va a ser falso. Todos los demás van a ser verdaderos. Ese sería mi caso distinto. Ese es el caso que ustedes se tienen que acordar, porque no se van a acordar los 4 casos de cada uno. Aunque ustedes se acuerden el distinto, ya está. Lo que me quiere decir es, siempre que la primera sea verdadera, si la primera es verdadera y me implica que la segunda sea falsa, es el único caso en donde esto va a ser falso. En todos los demás, verdadero. ¿Hasta acá estamos bien? sí, profe, ¿se entiende? Sí, sí. Entienden, Bien. entienden. Después tenemos cómo pasar de preposiciones, o sea, del lenguaje simbólico al lenguaje coloquial. En la teoría solamente figura esto. Si nosotros vamos al ejercicio práctico, no sé si alguno tiene a mano el ejercicio práctico, si no yo busco acá, y vamos viendo en base a eso qué es lo que necesitamos. ¿Pudieron armar algo de la práctica? Yo todavía no. Sí, Okay, entonces vamos Yo a buscar. tampoco. Ok, de lo que pudiste armar de la práctica, uno me dijo que sí. El que yo. pudo armar de la práctica, ¿cuál Sí. fue o qué es lo más complicado que por ahí? Me trabé solamente en el ejercicio 14, donde era la tabla de la verdad de cada proposición con las proposiciones más largas. Ok, El resto fueron, digamos, teniendo las tablas al lado, los pude resolver. ok. Pero Ahí, me ha ayudado mucho para la resolución de los ejercicios utilizar esto de
de las proposiciones con expresiones. Por ejemplo, el ejercicio número 5 que decía, Leo toma ciencia de la computación, Leo toma matemática, bueno, y empezar a armar a partir Y ahí de, empezar a armar, ok. claro, es Todos tienen como, la mano. Sí, decime. no, que es como que con el lenguaje se Te entiendo un poco entiende más. muchísimo más, claro. Sí. ¿Tienen a mano la práctica? Hacemos algunos de las prácticas hasta que lleguemos al último, aunque sea uno de cada uno, como para tener un repaso. Y ahí nos metemos en las tablas, que por ahí es lo que siempre cuesta un poquito más. En el caso del ejercicio 1, ¿lo tienen todos a mano? Yo lo tengo a mano. Los demás, porque si no, si lo tengo que copiar y pegar, vamos a tardar. No, yo no lo tengo a mano, porque está en la computadora, no lo escribí. Pero lo tenés en la compu, ¿lo puedes leer? No sé cómo hacer para ir hasta ahí sin perder esta pantalla. Ok, hacemos una cosa, yo lo voy a ir leyendo y lo que sea más cortito lo vamos copiando. En el primer punto de los ejercicios que están propuestos, yo no sé si ustedes pueden ver, tienen un trabajo que es adicional, que es puramente práctica por si quieren meter mano para que se haga más ágil. Si no lo tienen, se los paso. El primero dice, determinar si cada oración es una proposición y si la oración es una proposición, escribir negación. No se pide cuáles son los valores de verdad, sino solamente si es una proposición o no. Recuerden que para que sea proposición, ¿qué tiene que pasar? Tiene que ser verdadero o falso. Exacto. Es un enunciado que tiene que ser verdadero o falso. En el caso de, no sé, elegimos uno al azar. Vale. El primero dice, por ejemplo, 2 más 5 igual a 19. Es una Falso. proposición. Es proposición. ¿Por qué falso? Porque sí. Es proposición porque se asegura que 2 más 5 es 19. Tiene o sea, tiene valor de verdadero o de falso. Claro, ahí está. No importa si es verdadero o falso. El tema es si tiene ese valor de verdad. Si yo digo ahora, cerrar la puerta, el cerrar la puerta no es no le podemos decir si es verdadero o si es falso. En cambio, en este caso sí, nosotros sabemos que 2 más 5 es 7, 7 no es igual a 19, esto sería falso. Entonces, como tiene un valor de verdad, o verdadero o falso, entonces es una proposición. Hay otra que Correcto. dice, creo que es la número 8, que dice la diferencia de dos primos. Esa es la oración. La diferencia de dos primos. ¿Es una proposición o no es una proposición? No, no es una proposición. No. No, porque no puedo decir si es verdadero o falso. Vamos entonces, así tienen varias oraciones o enunciados en donde tienen que decidir si es proposición o no. Vamos al punto número 2, dice, puesto que la proposición P, esto está bueno, me dice, puesto que la proposición P es falsa y la proposición Q es verdadera y la proposición R es falsa, determinar si cada proposición es verdadera o falsa, o sea, si el resultado es verdadero o falso. Y me da, vamos a hacer uno, por ejemplo, el 2. El ejercicio 2 me dice, no P o no Q. Entonces, vamos a armar esto. El valor de P, ¿cuál era? Falso. 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 Si yo lo niego, ¿qué me va a quedar? Verdadero. Verdadero. En el caso de Q, mi proposición Q Es verdadero. es verdadera. Si yo lo niego, Es falso. 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 Y en el caso de lo, vamos a hacerlo más chiquito para que. Es verdadero. En el caso de lo, ¿cuál era el caso distinto de lo?
En que los dos fueran falsos. Sí. Bien. Que los dos fueran falsos para que sea falso. Como en este caso los dos no son falsos, el resultado es Verdadero. verdadero. Así con cada uno. ¿Quieren que hagamos alguno un poquito más largo? Bueno, profe. P, O, R. Ahí está. Vamos a armar esto. Vamos a ponerle primero todos los resultados. Me está diciendo la negación de P, ¿qué es? Falso. Falso. O Q, ¿qué es? Verdadero. Verdadero. Listo, ya hay un verdadero. Ah, bueno. Verdadero negado. Ya, claro. Estos dos me da verdadero. Y si está negado, Falso. falso. Ya sabemos de la primera parte que es falso. Vamos a la segunda. Y ya El P, sabemos que sí. decime. No, que ya al ser una falsa y haber un AND, ya va a ser todo falso. Lo Perfecto, podemos anticipar. perfecto. Si ustedes quieren resolver esta parte, lo pueden hacer, pero como dice el compañero, si a mí me aparece un falso, el resultado sí o sí va a ser falso. Porque Ujú. ¿cuál es la condición de la I? Que sí o sí los dos Sean sean verdaderos. verdaderos. Ujú. Perfecto. Vamos al otro punto. Dice, represente la proposición indicando simbólicamente, represente la proposición indicada simbólicamente definiendo y me da qué es lo que vale P, qué es lo que vale Q y qué es lo que vale R. Ujú. En el caso de P, me dice que 5 es menor a 9. Mi lápiz está loco hoy. En el caso de Q, me dice que 9 es menor a 7. Y en el caso de R, me dice que 5 es menor a 7. Vamos al primero. Represente la proposición indicada simbólicamente y en la primera me dice 5 menor a 9 y 9 menor a 7. Entonces, si lo representamos simbólicamente, ¿este quién sería? Verdadero. P. P. Ah, La sí. I Ahí. con este acá. Q. Y 9 menos 7 que sería Q. Entonces ahí representarían desde una proposición a algo simbólico. Ujú. Vamos a la cuarta, me dice determinar si esa proposición, o sea, esta que armamos acá, cuál es su valor de verdad. Entonces vamos a ver el valor de verdad de P. P me dice que 5 es menor a 9, eso es verdadero, Sí. y Q me dice que 9 es menor a 7, y eso es falso. Falso. ¿Qué pasaba cuando yo tenía un I? Falso. Resultado falso, porque tienen que ser sí o sí las dos Verdadero. verdaderas. Verdadero. El ejercicio 5, formule la expresión simbólica en palabras. Me está diciendo. Leo toma ciencias de la computación. Y Q, Leo toma matemáticas. Matemáticas. Y bueno, vamos a elegir una cualquiera, a ver la 4. Me dice P. O no. P sería Leo toma ciencias de la computación. Ujú. ¿Este qué sería? Oh, O. Entonces me está O. diciendo. Leo toma ciencias de la computación o o Leo no no toma toma. matemáticas. No. Exactamente.
o no es cierto que toma matemática. Eso lo pasan en oraciones, ¿no? Ujú. El punto 6, formule la expresión simbólica en palabras, es lo mismo. Represente el punto 7, represente simbólicamente la proposición, estamos en la misma. Pasa de oración a simbólico. Sí, ¿Alguno con implicación podés hacer? ¿alguna de qué? ¿Alguno de implicación? Sí, acá justo en el En 9 el 9 tenemos. empieza. Ah, Sí, acá dice, suponiendo que P y R son falsos y que Q y S son verdaderas, se encuentra el valor de verdad para cada proposición. Vamos a armar uno. Me dice P y R son falsos. ¿Qué más? Q y S son verdaderos. Vamos a buscar uno. P, entonces, Q, entonces, R. Este es el 6. El 6. ¿Se acuerdan el entonces cuál era el distinto? verdadero y verdadero y falso, ¿no? Tiene que ser. Sí, ¿Verdadero o falso me da? sí, Falso. Bien. Entonces, arranquemos. El valor de P es falso. Sí. El valor de Q es verdadero. El valor de R es falso. Verdadero entonces falso me va a dar Falso. verdadero. No, falso. falso. Es el caso distinto. Es el distinto. Falso entonces falso Verdadero. como Verdadero. verdadero. Y ahí está. Pueden ser más largos, pueden ser más cortos, pero ese es el proceso. Ujú. El 10 sigue pasando lo mismo. El 11, bueno, ahí tienen que justificar, así que ese no lo podemos armar porque tienen que armar ustedes. 12 también, 13 también. Vamos a la tabla, el 14. Sí. Bueno, Ahí se armó el lío. Sí, sí. Ese es el no hecho. ¿Hay alguno puntual que quieras ver? No el más largo, porque ahí tienen que luchar ustedes. No, en realidad a mí yo me trabé ahí porque en el primero fue fácil, porque son Sí. solamente 2 proposiciones, así que fue fácil. Y a partir del segundo, ya ahí me quedé porque es como me quedaba una tabla grande y no sabías cómo separarlos en términos, no me di cuenta. Creo que es ahí. Entonces, no P. Bien. Lo primero que tenemos que armar son las Ujú. proposiciones básicas. En este Sí. caso tenemos 2. Si tenemos 2 proposiciones, acuérdense que era 2 elevado a la n la cantidad de filas que va a tener mi columna, mi Ujú. tabla. En este caso, 2 proposiciones, así que vamos a tener una tabla de 4. Ujú. Vamos a arrancar primero con P y con Q. Si tiene 4, vamos a tener verdadero, verdadero, falso, falso, y después intercalado, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Vamos a necesitar la negación de P? Sí. Sí. Entonces, a esta misma P, vamos a dejar acá un renglón en el medio. La negación de P me dice, si acá tengo verdadero, me va a dar falso, si tengo verdadero, me va a dar falso, si tengo falso, me da verdadero, si tengo falso, me da verdadero. O sea, simplemente negué todas las de P. Vamos con la negación de Q. Tengo que negar todas las de Q. Entonces, en vez de verdadero, falso, en vez de falso, verdadero, en vez de verdadero, falso, en vez de falso, falso. Y ahora vamos a hacer esto de separar en términos, como me decías vos. Primero vamos a tener que armar la parte de, acá, la parte de adentro del Profe, paréntesis. Sí, te quedó no Q
negado tiene que dar verdad. Ah, perdón. Acá, ¿no? Sí. Ahí está. Perdón. Ah, Vamos a ponerlo ahí. Primero vamos a armar los paréntesis, resolver dentro de los paréntesis, y después nos vamos afuera. Entonces, el primer paréntesis me dice P y no Q. Entonces, ¿qué columna voy a agarrar? P y no Q. P y la de no Q. Y se están uniendo con un O, ¿no? O, Y el O que me dice, el único caso distinto es que ambas sean falsas. el falso. Falso, resultado Falso. falso. Entonces, en todo lo demás, Verdadero. verdadero. Ahora, a esta misma que tengo acá, me lo va a negar adelante. Entonces, lo negamos. Si lo negamos es simplemente todos los valores que tenemos acá, negarlos. En vez de verdadero, falso. En vez de verdadero, falso. En vez de falso, verdadero. Y en vez de verdadero, falso. Ahí tenemos armado toda la primera parte. Y después tenemos un entonces no P. Y el entonces no P, el no P también lo tenemos. Entonces ahora vamos a tener que trabajar con este y el no P. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que esta parte es la primera. Recuerden que en el entonces, el orden en donde está cambia, no es como el I y como el O, que puedo tener una adelante y una atrás, que es lo mismo. En este caso, la primera parte es esta que tenemos acá. Mm, Entonces, el entonces, ¿qué me dice? Cuando yo tengo verdadero o falso, me va a dar falso. falso. Sí, Entonces voy a buscar en mi primera columna, ¿dónde tengo verdadero? El único caso que tengo verdadero es acá. Me fijo el no P si tiene falso. No tiene falso. Entonces el resultado de eso, ¿cómo va a ser? Verdadero. 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 Todos los demás, ¿cómo van a ser? Falso. ¿Por qué falso? Recuerden que el único caso falso es cuando tengo verdadero o falso. Si ya mi primera Ah, columna está me está bien. dando falso, sí o sí mi resultado Verdadero, está bien. tiene que ser verdadero. Y acá sería el resultado final. No P o no Q, entonces no P. ¿Se entendió lo último que dije, no? El único caso del entonces donde me va a dar falso es cuando yo tengo verdadero, entonces falso. Busco mi verdadero. Lo encontré. El único posible caso que me podría llegar a dar falso es este. Todos los demás sí o sí van a ser verdaderos. Ah, sí. Como Bien. este verdadero no está con un falso porque lo tengo con otro verdadero, entonces mi resultado verdadero. Está bien. Y ahí termino la tabla. ¿Se entiende? Sí. Sí, ¿Dudas, profe. preguntas, consultas? No, Dudas no. siempre. Hmm. ¿Dudas cómo me dijo? No, que dudas siempre, pero por ahí la llevamos. Ok. Y si Mm. tienen, pregunten. O sea, algún ejercicio puntual. Que quieran ver. O algo puntual que no se está entendiendo. Hasta acá es todo lo de hoy. ¿Y la guía está en actividades? Sí, hay una que dice trabajo práctico, Sí. que la estoy viendo acá, Es lógica. en lógica, sí. En trabajo práctico tienen la práctica 1. Mm. Todos los ejercicios están resueltos igual abajo en videos, pero bueno, si lo pueden practicar ustedes, mejor. Bueno, si no hay dudas, hasta acá llegamos. Por ahora. Bueno, Hmm.
Perfecto, entonces los dejo practicar. Bueno, muchas Bueno, gracias. Si muchas me gracias, quieren profe. hacer alguna, no, de nada, si me quieren hacer alguna consulta por mensaje privado o por foro, consulten tranquilos si se traban en algún ejercicio o necesitan algo. Bueno, Buenísimo, profe. perfecto. Bueno, Profe, nos este video vemos. se va a, Sí, profe, este video se va a subir en YouTube. sí, ahora lo descargo y lo subo. Si lo necesitan, me ¿Me lo podría piden pasar por... el...? Ah, bueno, porque No le lo, estaba por no lo preguntar si me puedo podía subir. pasar ya el link, digamos, para mirar, digamos, el canal. Porque eh, la clase de la semana pasada, como quise mirar, pero no, o sea, le mandé por mensaje privado, digamos, en la plataforma, pero todavía usted no me pasó, creo. me lo manda, no me llegó a mí ningún mensaje privado, ¿eh? Ah, Ahí lo voy a volver a chusmear. Por ahí no me salió a mí y me quedó escondido en alguno, se me entreveró entre alguno de los otros chats. Ahora lo voy a revisar. puede ser, puede ser. Te lo paso por ahí entonces. Dale, dale. ¿Les parece? Bueno, nos Sí, vemos. sí. Bueno, Hasta luego. Bueno, chao. profe, que tenga buena semana. Chao. Igualmente. Buena semana. Chau, chau. Buena semana a todos. Buena semana para todos.